Hay mucha gente que cree que la vida no tiene sentido. No hay significado en nada de esto, nada importa, todo es vacío y sin sentido. La declaración sugiere que existe la creencia de que los seres humanos no son verdaderamente libres, y esta creencia puede llevar a un sentido de nihilismo, donde la vida se percibe como aleatoria y sin sentido. Esta idea se ve a menudo en varios aspectos de nuestra cultura, como memes y películas. Sin embargo, el libro El hombre en busca de sentido del Dr. Viktor Frankl proporciona una respuesta convincente a esta noción. El libro relata las experiencias personales de Frankl como sobreviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. En El hombre en busca de sentido, Frankl comparte las experiencias horribles que sufrió en los campos de concentración nazis. A pesar del inmenso sufrimiento y la pérdida que enfrentó, Frankl sostiene que los individuos aún poseen la capacidad de encontrar significado y propósito en sus vidas, incluso en las circunstancias más desafiantes. Sugiere que la búsqueda de sentido es un aspecto fundamental de la existencia humana y puede ser una poderosa fuerza para la resiliencia y el bienestar psicológico. La perspectiva de Frankl desafía la noción de que la vida es inherentemente carente de sentido y aleatoria. En cambio, sugiere que los individuos pueden encontrar significado al identificar y perseguir sus propios propósitos y valores únicos. Esta búsqueda de sentido puede proporcionar un sentido de dirección, plenitud e incluso una razón para sobrellevar las dificultades. Las experiencias de Viktor Frankl en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial forman una parte significativa de su libro El hombre en busca de sentido. Frankl era un psiquiatra y neurólogo austriaco de ascendencia judía. Fue prisionero en varios campos de concentración, incluidos Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen. Durante su tiempo en los campos, Frankl enfrentó un sufrimiento inimaginable, presenciando los horrores del Holocausto y soportando torturas físicas y psicológicas. Fue separado de su familia y perdió a su esposa, padres y hermano, quienes fueron asesinados en los campos. Su increíble historia comienza en 1939, cuando trabajaba como psiquiatra y se convirtió en jefe de neurología en el Hospital Rothschild en Viena. Pero cuando los nazis cerraron el hospital, Frankl, su esposa y su familia fueron enviados a campos de concentración, donde les quitaron casi todo lo que se pueda imaginar. Fue aquí donde pasó 3 largos y brutales años como prisionero, obligado a trabajar en campos de trabajo en condiciones terribles y con tan poca comida que con el tiempo los prisioneros se fueron debilitando lentamente por inanición. Y cuando se volvían demasiado débiles para seguir trabajando, eran enviados a las cámaras de gas, sus vidas se extinguían de la manera más horrible imaginable. Pero Frankl nos dice que incluso aquí, incluso en la situación más desesperada, la vida todavía tenía significado. La vida siempre tiene un significado. ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué aprendió de sobrevivir al Holocausto? ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas en el mundo moderno? Eso es lo que exploraremos en este video. El Dr. Frankl desarrolló un enfoque de la psicología llamado logoterapia. Logos es griego para significado, y terapia significa curación. Por lo tanto, el objetivo de la logoterapia es curarnos encontrando el significado oculto en nuestras vidas. Frankl creía que lo principal que nos impulsa es la búsqueda de significado. Señaló la famosa cita de Nietzsche: mientras una persona tenga un por qué vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Frankl descubrió que no eran necesariamente las personas más fuertes las que sobrevivían en los campos, sino aquellas que tenían un sentido de propósito, e incluso cuando sufrían un dolor tremendo, no se veían tan afectadas por las terribles cosas que les sucedían. Podían acceder a un mundo interior de libertad espiritual. Frankl llamó a esto la trascendencia de la existencia humana y describió 4 formas principales en las que podemos encontrar sentido en nuestras vidas. La primera es la sincronicidad. El psicólogo suizo Carl Jung habló de ello en su obra Sincronicidad, un principio de conexión acausal. Según Jung, la sincronicidad es una coincidencia significativa que ocurre cuando un evento en el mundo exterior se corresponde con un estado interno de la mente de una manera que tiene sentido. Jung afirmó que lo que define a la sincronicidad es la sensación de lo luminoso. Es la sensación de asombro y trascendencia espiritual que surge al presenciar algo que nos eleva más allá de nosotros mismos, dándonos una visión de lo divino.
Su ejemplo más famoso fue el de una paciente que le contaba a Jung sobre un sueño que había tenido acerca de un escarabajo, y en ese preciso momento, un escarabajo voló hacia la habitación. La sincronicidad es una poderosa fuente de significado. Frankl no usa realmente la palabra sincronicidad en su libro, pero describe dos coincidencias sorprendentes y muy significativas que le ocurrieron mientras era prisionero en los campos. La primera sucedió cuando llegó el primer día, donde fue separado de su esposa y familia. Aún no lo sabía, pero nunca volvería a ver a ninguno de ellos. Los guardias le dijeron que entregara todo lo que tenía y se llevaron su ropa. Después de ser despojado, le dieron los harapos de otro prisionero que ya había muerto. Cuando Frankl se puso los harapos, encontró dentro de su bolsillo una página arrancada de un libro de oraciones hebreo, y en esa página estaba la oración judía más importante. Esto fue poderoso y muy significativo para Frankl, y lo tomó como una señal para apoyarse en la fuerza de su espiritualidad. La segunda coincidencia significativa ocurrió un día cuando Frankl fue obligado a trabajar en una zanja en el campo. Su mente se dirigió a pensamientos sobre su esposa. Algo dentro de él le dijo que le hablara en silencio en su mente. De repente, sintió la presencia de un espíritu poderoso y, a lo lejos, vio una granja que se alzaba en el horizonte como si estuviera pintada allí debajo del cielo matutino. Se vio invadido por una increíble sensación de que si extendía la mano, podría alcanzar y aferrarse a la mano de su esposa. Se vio abrumado por la sensación de que ella estaba allí con él, y en ese preciso momento, un pájaro voló y se posó a sus pies, y durante lo que pareció una eternidad, se quedó allí mirándolo. Hay escépticos que desestimarían estas experiencias, pero fueron precisamente estos momentos los que mantuvieron a Frankl con vida y le dieron un profundo sentido de significado. La segunda forma en que podemos encontrar significado es haciendo un trabajo que nutra el alma y brinde satisfacción. Cuando Frankl llegó por primera vez a los campos de concentración, lo más preciado que tenía era un manuscrito que había escrito y que estaba listo para ser publicado. Le pidió a uno de los guardias que sí podía quedarse con esa única cosa a cambio de renunciar a todo lo demás. El guardia lo miró con una mezcla de lástima y sorpresa. Frankl aún no había comprendido lo horribles que se volverían las cosas. Los guardias le quitaron su manuscrito y nunca lo recuperaría. Pero Frankl nunca perdió la esperanza. Una de las cosas que lo mantuvieron en pie fue el sueño de que después de ser liberado, volvería a escribir su manuscrito. Escribía notas en pequeños trozos de papel para que algún día pudiera reescribir su libro. También tenía una visión de sí mismo de pie en un podio y dando una conferencia sobre todo lo que había aprendido al sobrevivir en los campos de concentración. Esta visión fue una de las cosas más importantes que lo mantuvieron en pie, pero lo más importante es que sabía que ese manuscrito era algo que solo él podía escribir. De manera similar, tú también tienes tu propio trabajo único, algo que solo tú puedes hacer. La vida te está preparando en cada momento para hacer algo que sea exclusivamente tuyo. Pregúntate, ¿cuál es la tarea que te espera? La tercera forma en que encontramos significado es a través de las personas que amamos. Frankl describe cómo el amor que sentía por su esposa y su esperanza de volver a verla le dieron la fuerza para seguir adelante. Recuerda un momento en el que marchaba por la nieve en el campo. Pensó en su esposa y de repente tuvo una poderosa revelación. Por primera vez en su vida, vio la verdad tal como había sido contada por tantos poetas, la sabiduría final de tantos pensadores. Se volvió tan claro para él que el amor es la meta última y más elevada a la que podemos aspirar, que solo a través del amor la humanidad puede ser salvada. Escribió, ahora entiendo cómo un hombre que ya no tiene nada en este mundo puede seguir experimentando felicidad. Porque es a través del poder duradero del amor que encontramos la verdadera plenitud. En ese momento, Frankl no sabía si su esposa seguía viva, pero sabía una cosa, el amor es algo que trasciende la presencia física de aquellos que han tocado nuestras vidas. Encuentra su significado más profundo en nuestro ser espiritual, en nuestro yo divino. Ya no importa si esa persona está aquí con nosotros físicamente, ya no importa siquiera si aún está viva, el amor lo trasciende todo. Frankl más tarde se enteró de que su esposa había sido asesinada en las cámaras de gas poco después de ser llevada al campo. Pero escribe que incluso si lo hubiera sabido en ese momento,
La conexión que tenía con ella en mi corazón seguía siendo tan vívida y tan fuerte como siempre. Es de esta manera que el amor puede superar grandes distancias e incluso la muerte. Pregúntate, ¿cómo puedes expresar significado y propósito a través de las personas que amas en tu vida? La cuarta forma en que encontramos significado es enfrentando nuestro sufrimiento. Frankl nos dice que incluso cuando nos encontramos en una situación que parece completamente desesperanzadora, donde no hay oportunidad de trabajar, donde hemos perdido a quienes más amamos, incluso entonces la vida sigue siendo significativa. Todos los que conocía en los campos de concentración habían perdido todo lo que les importaba. Sus hogares. Sus familias. Su libertad. Y sin embargo, incluso en estas condiciones horribles, era posible que la vida espiritual se profundizara. Frankl explicó que después de ser prisionero del campo, experimentó la belleza del arte y la naturaleza como nunca antes. En lo que parecía ser un día especialmente miserable, recuerda cómo un prisionero señaló una magnífica vista de una puesta de sol que se filtraba a través de los altos árboles fuera del campo. Recuerda cómo el cielo se sentía tan vivo con nubes iluminadas de colores siempre cambiantes. Y después de un momento de silencio conmovedor, un prisionero dijo, «Qué hermoso puede seguir siendo el mundo». Pero la crueldad y el sufrimiento indecibles en los campos a menudo eran demasiado difíciles de soportar. La mayoría nunca salió con vida. Para aquellos que perdieron la esperanza, ya no podían ver ninguna razón para seguir viviendo. Frankl notó un patrón familiar. Una mañana, un prisionero se despertaría, pero luego se quedaría allí acostado, nada podía convencerlo de levantarse. Casi siempre, el prisionero tomaría un cigarrillo que había estado guardando y, en lugar de intentar cambiarlo por un trozo de pan extra, lo fumaría solo para sentir un poco de placer, sabiendo que sus últimos momentos estaban sobre él. Una vez que se perdía esa esperanza, casi nunca volvía. Frankl vio que los prisioneros perdían sus vidas con mayor frecuencia por falta de significado que por falta de comida o medicina. En 1945, Frankl fue salvado y los sobrevivientes de los campos de concentración fueron liberados. Frankl reescribió su manuscrito y volvió a trabajar como psiquiatra. Esta vez su libro estaba informado por las dolorosas experiencias que vivió durante el Holocausto. Hizo de su misión ayudar a aquellos que habían perdido todo sentido de significado en sus vidas. Frankl cuenta la historia de un anciano que llegó a él con una depresión grave. Al igual que Frankl, este paciente también era un sobreviviente del Holocausto. Su esposa también había muerto en las cámaras de gas. Él la amaba más que a nada en el mundo, y ahora que ella se había ido, no podía ver ningún propósito en seguir viviendo sin ella. Frankl le preguntó al paciente, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras muerto primero y tu esposa hubiera tenido que seguir viviendo sin ti? El paciente nunca había pensado en eso antes. Para ella, eso hubiera sido horrible, habría sufrido terriblemente. Frankl respondió, ves, ella ha sido librada del sufrimiento que ahora sientes y fuiste tú quien se lo evitó. Uno de ustedes tenía que morir primero, el precio es que tienes que vivir llevando su recuerdo contigo. Escuchar esto cambió completamente la perspectiva del paciente. No podía cambiar lo que le había sucedido a su esposa, pero podía cambiar su comprensión de ello, y ahora que veía el significado en su sufrimiento, le dio la fuerza para seguir adelante. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado, y al aceptar el desafío de sufrir valientemente, la vida tiene un significado hasta el último momento. Pero muchas personas han argumentado que el Holocausto nos muestra que la naturaleza humana es fundamentalmente mala. El psicólogo Sigmund Freud dijo una vez que si se hace que las personas tengan suficiente hambre, sus instintos animales tomarían el control y cualquier diferencia individual entre ellas se difuminaría en una expresión uniforme de un deseo inquieto. Pero Frankl resistió este tipo de cinismo. Como profesor de neurología y psiquiatría, sabía muy bien la influencia que la biología y el entorno tenían sobre la psique, pero incluso él no estaba de acuerdo con la idea de que estábamos atrapados por estas cosas. Su experiencia en los campos de concentración le mostró que las personas no se difuminaban en un único impulso animal, todo lo contrario, revelaban quiénes eran realmente. En esta situación espantosa, su singularidad individual quedaba clara.
Frankel dice que incluso entre los guardias de los campos de concentración, que fueron elegidos específicamente por su agresividad y brutalidad, había algunos que eran increíblemente amables. Un guardia gastaba dinero de su propio bolsillo para comprar medicinas para sus prisioneros, otro guardia le dio a Frankel un pedazo de pan que había guardado de su propia ración de desayuno. Se lo entregó a Frankel con tanta amabilidad y calidez que lo conmovió hasta las lágrimas, lo hizo sentir humano de nuevo. Y está incluso el famoso ejemplo del Dr. J. También conocido como el asesino en masa de Steinhoff. Era un oficial de las SS que hizo terribles experimentos con prisioneros y dirigió muchas de las cámaras de gas durante el Holocausto. Se le temía ampliamente como uno de los más crueles y sádicos de los oficiales de las SS. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, escapó a América del Sur, donde fue capturado y se convirtió en prisionero hasta que murió a los 40 años de cáncer de vejiga. Pero un diplomático austriaco que estuvo encarcelado junto con el Dr. J. Él lo describió como una persona completamente diferente. Este mismo hombre que una vez llamaron el asesino en masa de Steinhoff brindaba consuelo a todos en la prisión. Era extraordinariamente amable y sacrificado. El diplomático dijo que fue el mejor amigo que tuve durante mis largos años en prisión. Si este hombre, el asesino en masa de Steinhoff, encontró una forma de transformarse y encontrar la redención, ¿cómo podemos atrevernos a predecir cómo resultará la vida de alguien? Siempre tenemos una elección. Dentro de todos nosotros está la naturaleza dual del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. No podemos negar el hecho de que los seres humanos inventaron las cámaras de gas de Auschwitz, pero también somos los seres humanos que dentro del campo intentaron curar a los enfermos y dar consuelo a los moribundos, sacrificándose a sí mismos y dando su último pedazo de pan para que otro pudiera seguir viviendo. Cada ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier momento. Podemos ser influenciados por la biología o por la sociedad, pero lo que nos hace humanos es la capacidad de elevarnos por encima de estas cosas, de crecer más allá de ellas. Porque al final, somos seres divinos y espirituales. Tenemos el poder de determinar quiénes somos, y es esta última de todas las libertades humanas la que nunca puede ser arrebatada. Gracias por ver hasta el final. Me encantaría si dejaras un comentario con cualquier emoji. De esa manera, sabré cuántas personas llegaron hasta el final, y si te gustó, por favor muestra tu apoyo presionando el botón de me gusta. Como siempre, muchas gracias por ver, cuídense y nos vemos en el próximo video.